llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. ¿A quién tenemos por aquí? Hola, buenas. Vengo desde Zaragoza a que me hagan la revisión. ¿Pero cómo te llamas? Mi nombre es Juan. Juan de Zaragoza. Otro se va a ir llorando, pues ya le he visto cosas. Las verificaciones son gratis, pero el disgusto te lo llevas, ¿eh? Vale, a ver qué tal. Yo creo que no, pero bueno. Unas cositas ya tiene, ¿eh? ¿Sí? Tiene más colores que la abeja maya en un país multicolor. Bueno, puede que esté repintado, sí. Está repintado. Sí. Bueno, de primera, déjame el dedito. Pasa el dedito por aquí. ¿Ves los bollos que tiene? Sí. Mira el clic. ¿Ves esto? Sí. Esto es cambio directo. Bueno, aquí ya podemos ver las capas de pintura que tiene varias veces. Aquí. Tienes amigos nazis, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos que han saltado piedras. Esta aleta es de un color súper raro, tiene un color súper raro. Como todo este lateral se ve como con aguas. A ver si lo puedes captar desde una posición que se vea. Pero sobre todo aquí hay masilla. A ver, vente por aquí, porque esto tiene un surco, mira. Por la luz, mira esto de aquí, el borde de abajo. Sí. Ah, sí. Pasa el dedo para arriba, cuidado no te dejes la uña, ¿eh? Sí. Y es que mira, aparte de abollado, falta como 1 milímetro o más. Sí, igual están un poco gastados. Luego las curvas no te gustan, ¿no? Prefiero rectas, sí. Mira, están completamente cuadrados. Esto, en teoría, esto no debería... ¿Cuánto hace que no pasas la ITV? ¿Que no pasa la ITV? Poco, un par de semanas. ¿Un par de semanas? Sí, la última vez. Le diste las gafas de yeso de la ITV. Le gustaba el coche, noté que le gustó el coche. Igual es por Mira eso. todo el cuarteado este. Sí. Esto también es cambio directo. Aquí lleva un golpe. Es esta forma. Además no cuadra. ¿Ves? Mira, pasa la mano por aquí. ¿Lo ves recto o notas una montaña? Sí, un poquillo. Para arriba está. ¿Vale? Luego los típicos del parachoques, los típicos de grapas, bueno. Y lleva un montón de capas de pintura, mira, ¿lo ves? Bueno. Típico de un coche de más de 15 años. Las llantas están molidas. Esto es una faena para Express Repair. Ese sería un reto. Este tipo de llantas no son pintadas, son adiamantadas, solo se pueden hacer con una máquina especial. Tenemos Keyless Go. ¿Tienes la llave cerca? A ver. Tendríamos entrada. Ya se ve, es un coche con muchos extras, espejos abatibles, automáticamente, eléctricos, todo el sistema de masaje, arranque sin llave, tempomat, dirección eléctrica, o sea, columna de dirección eléctrica, todo. Parece que ha estado bastante bien cuidado, o esto lo han sustituido. Ha estado bastante bien cuidado. Esto normalmente está pelado, es como una pintura como la de los Volkswagen. Esto ya es retro, ¿eh? Bueno,
tiene los típicos desgastes de los años, de los cromados, que es plástico sobre cromado. Y bueno, vamos a mirárnoslo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el motor? Venga, sí. ¿Sí? Lo más importante, ¿no? Vale, pues vamos a ello. Mira, si me ayudas, os lo explico. Todos los Mercedes tienen lo que es el modo taller. Mira, tiene una clavija aquí, en esta parte, en los dos lados. ¿Esta? No, aquí, en esta barrita. ¿Aquí? Pulsa. Vale. Espera que saque la mano. Baja un poquito, si no te sale. Aprieta, sube. Tienes que hacer así el pulsador, apretando. No, sí, estoy apretando. Tienes que hacerle un poquito de juego. A ver, mira, ponte en este que va más fácil. Ahora, ya está. ¿Ahora? Sí. Baja. Vale. Esto es el modo taller para poderlo mirar. Bueno, podemos ver que esto se ha quedado pequeño del tiempo, se ha ido encogiendo. Esto es un anticalórico, lo ha cogido aquí y lo ha cogido aquí. No llega ahora mismo. Aquí te faltan los tapones. Y nos encontramos con el primer problema grave que tienen los 211. Y es esto, el módulo SBC. ¿Sabes si lo han reprogramado? Creo que no lo han tocado nunca. Bueno, pues nos podemos llegar a quedar sin frenos. Mercedes tiene una programación, esto es la ECU de este módulo, se suelta esta clavija y te conectan a un ordenador y lo vuelven a reprogramar. Si no, esto es reparación inmediata, porque te puedes llegar a quitar sin frenos. ¿Qué te parece? ¿Sabes quitar la tapa? Sí. Pues aquí puedes quitarla. Podemos ver que este coche, mientras él quita la tapa, este coche es con Airmatic, con suspensión neumática. Bueno, esto es media tapa, ¿eh? Sí. ¡Guau, guau! El mecánico chapucero que nos ha llenado esto de aceite por ponerlo al revés. Bueno, pues un poco. Ya lo ves. Sí, sí, pero que hay que limpiarlo ahora esto, ¿eh? ¿Te quito esto también? Sí, puedes, sí. Sí. Tienes que soltar de aquí, ¿eh? Sí. Ahí van los filtros. ¿Los has mirado? No. No los ha mirado. Pues esto es un 8 cilindros. Podemos ver 4 bobinas en cada bancada. Esto es una bancada y esto es otra bancada. 4 bobinas. Y aquí podemos ver que hay bastante aceite que está mojando las bobinas. A ver. Uy. Bueno. A ver, esto ahora hay que tener cuidado que no lo aspire. Por aquí también hay aceite. Nos faltaría sellar las tapas. Mira, aquí hay bastante. El problema de este aceite es que si llega a cortocircuitar las bobinas, si entra la humedad las cortocircuita. Vale, pues aquí tienes el primer problema. Eso es el intercambiador. Y lo tenemos lleno de aceite por aquí y por aquí. Sí. ¿Lo ves? Aquí. Hostia, la puta alarma. Vamos. El aceite es el que has chorreado de aquí, ¿no? No, O sea, sí. Y ha llegado hasta aquí volando, hasta aquí abajo. A la velocidad del coche, pues... Sí, con la velocidad del coche, si el aire va para allí, ¿cómo puede venir el aceite para aquí? ¿No? Es como esto, ¿no? Esto también es de la velocidad, ¿no? Que lo han pegado con cinta. Bueno. Sí, eso es de la... Esto es como el tocino. Se mezcla el tocino con la velocidad. Bueno, vamos viendo. De momento bien. Sí, perfecto. Va a ir para Roma. Todos los caminos van para Roma. Bueno, tienes el SBC para programar, tienes esto para cambiar, la pérdida de aceite, los discos y vamos bien. Para un coche de 20 años no está mal, yo creo. Pero era el mejor E500, me dijiste por teléfono. A mí me gusta. Y un cambio de agua también. Cambio de agua y cambio de tónica del tapón, que hace tiempo que no la cambian. ¿Vale? Mira cómo está el agua. ¿Lo ves? Sí. A ver si la puedes enseñar. Mira, mete el dedito. A ver si llego. Que la veo un poco negra, ¿eh?
no llevo. Paraguas no Porque llevo. te falta Ah, nivel. sí. Sí. Ah, bueno, está azul, ¿eh? El color está bien. Sí, está bien, pero esto ya es cambio. Ah, perfecto. Todo está perfecto. Es que no sé para qué venís si lo tenéis todo perfecto. Bueno, Venís porque son gratis, ¿no? Sí, también. ¿Cuánto habéis tardado en venir? Pues Mira. casi 3 horas. Mira, la que tienes liada aquí, mira. Mira ahí. Te está mojando los cables de la bobina, ¿los ves? Sí. ¿No te falla? ¿Un poco no te hace petardeos? No. Pues te lo va a empezar a hacer. Por eso está lleno de aceite. A ver si podemos meter la cámara de alguna manera. Pero ese fallo es la... Bueno, es que como tiene 8 cilindros, bueno, ahora ya no sé de dónde es el fallo. Eso parecía el tapón, pero esto lleva tiempo aquí. Te lo puedo quitar. ¿Puedes quitarlo? Quítalo. Sí. Vale, pues aquí lo tenemos. Está mojando la bujía. Bueno, aquí ya vemos que va más para abajo, pero va por aquí. Bueno, pierde por 2 sitios. Te está perdiendo por el tapón, que es este poco de aquí, y luego por aquí, por esta esquina de la tapa, Sí. que es cambiar la junta de las 2 tapas, de las 2 bancadas. Luego ya miraremos por debajo, a ver qué encontramos. Bueno, no se cansan, ¿eh? Se creen que me la van a colar a mí. Venga, vamos a la prueba definitiva. De momento yo creo que está muy bien, ¿eh? Sí. Mira cómo nos la quieren colar. Esto es del OBD. Eso debe ser de otro coche. De otro coche, pero venía en este. ¿Cómo lo ves? Tenemos esta máquina que es una segunda marca. Si le vamos a poner esto, nos autorizas, ¿no? A ponerlo. Sí. Vale, es por Bluetooth. Arrancaremos la máquina. Está fría como yo. Veniros por aquí, que ahora vamos a ver los detallitos. Mira, incluso habiéndola borrado le voy a sacar todo. Vamos a dejar esto aquí y nos vamos a sentar. Déjame la llave. La tengo yo. Tú sí. Tamara siempre cogiéndome las mejores tomas. Vamos al lío. Ya te digo yo que poco va a salir, ¿eh? El coche va muy, muy fino. Europeo. Mercedes. Se está conectando. Bueno, podemos ver que el que montó el vidrio, como ya hemos dicho, es un chapuzas. Esto lleva esto más grande y aquí lleva unos plásticos. Aquí lleva unos plásticos. Tiene como detalle esto, a mí me encanta. Hostia, mira. Mira lo bien que estaba, mira. Los parasoles rotos. Roto. Bueno, tiene este sistema que está súper bien, que es doble visor, el espejo fotosensible, pero no sé por qué, pues está flojo, hay que abrirlo. Bueno, mira la luz, mira. Ah, sí. El que montó el vidrio se lo cargó, porque esto hay que saber muy bien desmontarlo. Va para todos los lados. Bueno, como ya he predicho, tienes un fallo en el SBC. Sí. 2 fallos. Ahora cuando pare vamos por el 11%. De mientras vamos a seguir mirando el coche. Hostia, eso ya me asusta un poco más.
Es el mayor problema de estas unidades. Podemos ver que esto es típico de estos años de la Mercedes. Es como los Volkswagen, salta toda la pintura, en cambio esto está perfecto, lo deben haber cambiado. Llevan luces automáticas y llevas esto que me gusta mucho. Mira, súmate por allí. A ver, con las luces puestas. No va. Igual, no, sí que va, dale el contacto. Pues sí, las veces que lo he probado sí que ha ido, hasta que me lo ha roto. No, que venís con los coches rotos y todos los rompo yo. Esto iba. Iba hasta que deja de ir. Empieza la carnaza. Madre mía, mira. Batería del módulo de control, panel de instrumentos, 4. ¿Tienes 4 errores aquí marcados? Uno sí que he visto, un error sí que me marca. Pues ya empezamos a sacarle rendimiento a la maquinita, mira. Es el coche que estaba perfecto, según un suscriptor. El SBC 2 fallos. Voltaje bajo y regulación de ABS. Sensores de presión, memorizado. O sea que esos son fallos viejos, ¿no? Bueno, están memorizados. SRS, el airbag. Bueno. Madre mía. Como hemos podido ver, este coche ha tenido un cambio de la batería auxiliar. Se habría de controlar a ver cuáles son reales y cuáles no. El que más me preocupa es el del SBC. Lo demás son todos fallos, bueno, cosas que tienen los coches que se envejecen y cuando tiene 20 años, pues todo lo eléctrico, pues algunas cosas empiezan a fallar. Bueno, vamos a ver. Mira, si sale fuera, se oye un pequeño ruido que no es normal, podríamos casi decir que tiene que ver con la dirección, es el líquido de la dirección. Vamos a guardar la máquina, voy a pararlo. Bueno, vamos a bajar, no me lo quiero mirar más porque ya veo que se está enfadando. Luego lo miraremos por abajo y luego nos iremos a probarlo, a ver qué tal. ¿Nos lo va a dejar probar o no? Sí, sí. Ya verás que bien va. Y sobre todo los frenos, ¿no? Y las ruedas, ¿no? Tiene que dar unos saltos más grandes que los saltadores olímpicos. Pero bueno, presencia general aceptable para un coche del 2003, que tiene 20 años. Hostia, lo que me estoy dando cuenta. ¿Tienes un papel por ahí? ¿Papel blanco que me puedas dejar? Uno cualquiera. Sí. Vale. Podemos ver que este vidrio no es original y no tiene la protección UV que llevan estos vidrios. Aquí lo podéis ver, que es azul completamente. Hasta la luneta trasera, mirad aquí. Podemos ver que ha sido sustituido y no le han puesto el vidrio correcto. ¿Esto que ha sacado son las facturas del coche? Sí. Tiene casi más de lo que has pagado en facturas, ¿no? Sí, bastante. Una factura un poco cara, sí. Tiene un fallo en la caja de fusibles, ahora miraremos. El cambio de aceite con 115.000, ¿cuántos kilómetros lleva? 200.000. Pues te toca ya cambio de aceite también, ir apuntando. Mira, le cambiaron, esto no se debe hacer nunca, cambiar juntas del enfriador, cambiar rodillo.
Hay que verificar el enfriador, y si el precio del enfriador es muy económico, pues se te cambia también. Depósito de aceite. Inspección. Fabricar, nada, servicio. Xenon izquierdo cambiar. Cierre del cinturón del asiento trasero. 4 forros delanteros. ¿Esto en qué año fue? 2019. O sea, le cambiaron pastillas y no le cambiaron discos. Compresor de la suspensión neumática. Castañazo, 500 euros. Amortiguador neumático, 500 euros. Delantero derecho. Este lo tienen nuevo. Desmontar 8 forros de freno. 2018. Cada año le cambia freno, son 500. Vibra el compresor de la hermática hasta que se quemó. 2018. Lo tuvieron que cambiar y no lo cambiaron a Mercedes. Servicio B, el caro, en el 2017. Para el C le faltan 5.000 kilómetros. Renovar la batería de red, o sea, llevas la batería pequeña nueva en el 2020, o sea que tienes para unos años sin el problema. Te cambiaron en el 2020 el antipolvo de carbono activado. No lo parece, pero se lo han cambiado. Cambiar soporte de motor y caja de cambios en el 2020. Por eso se lo vendieron, aburridos de cambiar cosas. 2018. Esta ya sería la última. 2 ruedas. ¿Cuánto aire tenemos hoy aquí? Oye, Lleva los brazos. Dictamen renovar. Brazo transversal, 2. Los llevan nuevos. Luego los miraremos, a ver qué tal. El coche está prácticamente nuevo. Yo también estoy nuevo. Mira, aquí estoy. Yo no lo veo tan nuevo. Mira, aquí te toca la puerta. ¿Ves? ¿Te acuerdas que cuando hemos mirado los ajustes, aquí está muy hundido, ¿lo ves? Sí, un pelín, sí. Y ese hundido hace que toque aquí la puerta. El coche es de Alemania, ¿no? Sí, importado, sí. A la primera. Porque lo hemos sabido, siempre hay que mirar los detalles. Ese adhesivo es de un número alemán que pone más 49 y ya nos hemos dado cuenta de que el coche no es oficial de España. Ahora, si me dais un minuto, bueno, aquí podemos ver que está repintado, ya os lo había dicho, pero... Y aquí lo podemos ver, muy nuevo, y se lo está descosiendo todos los asientos. Mira, por allí, por allí, por allí. Sí. Y este vidrio está cambiado. Aquí te falta un tornillo. Sí, bueno, pero suma y sigue. Mira, cuando Jim no se equivoca, los vidrios del trasero. Vidrio. No se han molestado ni en aspirarlo. ¿Eso es igual una botella o qué? ¿Que se habrá roto? Sí. Ahora te voy a enseñar yo la botella, mira. Mira. Botellas con calefacción en Mundo Jeep. Botellas azules y con las rayitas del térmico. De Coca-Cola. Sí. Bueno, puede ser, sí. Sí. Puede ser. Un aspirado necesario. Bueno, vamos para el maletero. A ver qué encontramos. Castañazo seguro, mira. Mira aquí, pasa la mano.
pues lo vemos descuadrado. Y además aquí lleva un cipote que no sepa qué es. Míralo. Pegado. Hostia, ¿esto cómo abre? Mira, roto el tirador. El tirador sirve para cogerlo, tiene una pieza y se coge aquí esa... ¡Hostia! Lo que tenemos aquí liado. Un chapuza. Mira. Mira. Esto no lo había visto. Un tekel. Además desconectado. ¿Lo ves? Esto se conecta aquí. A ver si algún suscriptor sabe qué es esto, para que se lo podamos decir. Yo no sé lo que es. Lo sé todo, pero esto no. Así que, a ver si alguien sabe. Cenicero, aquí. Tiene piezas por todos lados. Mira. Los chapuzas. Los que lo rompen todo. Esto va aquí. Lo han roto. Lo han roto. Toma. Tornillo que se nos cayó el otro día. Sí. Aquí sale de todo. La batería es nueva, ¿no? Sí. También se dejaron eso. Y este palito que no sé. A ver, vamos a ver. Si el castañazo fue muy grande. Vamos al lío. Baterías.com. Toma, otra cosita ahí, venga. Todo. Venga. Venga, tornillos, pasadores, venga, de todo. La caja de fusibles que estuvieron tocando. Pues el chapuzas que montó esto quemó la caja de fusibles, por eso la tuvieron que tocar. Entonces fue cuando lo desconectaron. Pero bueno, aquí podemos ver que ha sido desmontado partes de plástico, son grapas. Pero el panel este, nos podemos venir aquí, que es todo original. No como en otros que hemos visto. Bueno, por fin alguna cosa buena. Golpe trasero tiene, pero no estructural. Podemos ver que eso es lo que tenemos que buscar. Estos puntos son los puntos de soldadura de fábrica. Aquí tiene una identificación. El parachoques ha estado movido, ya lo podemos ver. Y esto es lo que nos gustaría encontrar, un poco más limpio, pero sería así lo que querríamos ver. A ver, ¿esto qué es? A ver, aguanta. Vale, se cambió el bollicao y lo dejó aquí. Vale. Bueno, esto lo han sacado también, no sé para qué. Pero bueno. Grapitas. Más grapas. Más chapuzas. Pues nada. Vamos a meterle la máquina. La batería de AGM, muy bien, 850, muy bien, y 95 amperios. Todo muy bien. Y además está bien clocada. Bueno, podemos ver que todos estos paneles han sido desmontados. Estas grapitas se marcan muy fácil, pero todo esto ha sido desmontado. Y me imagino que es por el golpe. Podemos ver... Esto es muy típico en Alemania, esto sirve para que en este modelo los asientos no se abaten. Y en este modelo sí que, en esta unidad, sí que abaten. Entonces se levantaría esta parte, la de los vidrios de antes. Y es un maletero, vuélvele a dar, porfa. Se llama un maletero de larga capacidad. Mira si nos puedes ayudar aguantándolo aquí.
Podemos ver que no lleva rueda, que va con la porquería esto de los infladores, para que los alemanes se ahorren el dinero. Es un más moderno, ¿no? Sí, y más mierda. Este está todo mal puesto. Te lo pondrás tú luego, ¿no? Vale, esto va así. Esto lo que hay que hacer es meterlo y entonces empujarlo un poco, pero ahora está domado de haber ido mal montado. Vale, pues bajarlo, te lo hemos dejado mejor que estaba. Vale. Habría ahora. Ahí. Vale, ha quedado bastante bien, mira Sí. cómo ha quedado. Ha quedado bastante mejor puesto de lo que estaba un poquito doblado. Vale, pues en principio aquí te falta el triángulo que va aquí. La cerradura vemos que va bien, pero que sale con mucha fuerza porque está doblado de aquí. Seguramente aquí ya se le ve que ha tenido un pequeño golpe. No falla, no me falta ni maquinita. Y esto nos quedamos sin saber lo que es. Pues nada, vemos que tiene doble techo. Es un coche con bastantes extras. Mira, vamos a hacer, tengo una aplicación y nos va a sacar, voy a poner el número de chasis. Vale, aquí tenemos toda la identificación del coche, los pesos, el tipo, que es una carrocería 211, el color, el tipo de luces, y con esto yo voy a meter un descodificador específico de Mercedes y voy a pulsar los números y nos va a salir todo esto, que es un informe que ya le hemos enviado al propietario. No vale nada, es gratuito, no estamos vendiendo nada. En Mundo Jeep no vendemos nada y nos lo vamos a mirar, que aquí se ve mejor porque es un PDF. Y podemos ver que es un coche bastante equipado, que se vendió en la sucursal de Kassel, que tiene bastantes extras. ¿Has visto que te he dicho que era full equip? Sí, pero era full equip cuando salió de la fábrica, ahora es full equip y con masilla, con vidrios, con piezas que faltan, con grapitas, más todos los servicios que no le han hecho. Esos son extras en un coche de 20 años, es lo normal, ¿no? Bueno, que cada uno se conforma cuando se la han colado, cada uno se conforma con lo que quiere. A mí no me la han colado porque yo he comprado el E500 más barato de España. Bueno, el más barato cuando lo compraste, cuando la cagues no sé si será el más barato, porque mira, Por 4.500 que me costó, yo creo que el coche está espectacular. Esos son detallitos. sí, todo son detallitos, siempre me decís lo mismo, son detallitos. Bueno, aparte de estar completamente comidas, tienes los neumáticos escalonados. Mira, pasa la mano para que lo puedas mirar cuando te vayas a volver. ¿Notas? Atar al revés. Están escalonados. Ese es el ruido que oímos. Además, ¿tienes suelto esto? Sí. Y tienes suelto esto. Y esto. Todo el parachoques. Vale, nos vamos para abajo. Y ya veréis, a ver qué le encontramos. A ver si no se me quema el pelo. Para los suscriptores que no les gustan los cartones. Pues venga. Tenemos que montar, o sea que todavía no está acabado. Pero bueno, para mirarlo ya está bien. Para hoy ya nos está bien. Venga. Vamos aquí. Tengo unos suscriptores muy finos. Sí, ¿no? ¿Te gusta el Ikea? Pues con esto te puedes divertir. Más o menos. Total es para que no se quejen. ¿No lo vamos a montar entero? A ver, si esto... Hay poco que ver. Ya me lo sé todo de este coche. Sí, ¿no? Ya sabía. Vamos para abajo. A ver qué vemos.
levantar, ¿eh? Vale, da igual. Podemos ver que se ve bastante bien por aquí abajo. A ver. Tenemos los brazos para cambiar, que es lo que nos está haciendo la dirección. Tenemos una pérdida de aceite por aquí. La caja la hicieron, teníamos la factura, pero vemos allí que está mojado. Vamos a ver por el otro lado. Aquí podemos ver que está resudado, pero donde más se ve es donde la caja. Vamos a ver que por aquí cae algo. Hay que sacar la tapa para mirarlo bien, pero bueno, con lo que tiene ya tiene bastante para este suscriptor. Aquí le faltan cosas, no está collado, falta la grapa, falta todo. Está todo suelto, deformado. Tienes una mancha aquí en la zona del radiador. Y lo que más me preocupa, se ve la caja mojada. Hemos visto una pérdida en la zona del cambio. Podemos ver aquí este aceite que hay aquí. Nos está saliendo de esta zona. Parece de la caja de cambio. Aquí lo podemos ver mejor. En esta zona interior es donde está saliendo. Los brazos. Y por aquí vemos que está bastante seco. La zona de motor. Ahí vemos una pequeña pérdida. Y todo esto que está súper húmedo. Y aquí mojado. Mojado quiere decir es que está saliendo. Y aquí abajo también. Podemos ver que de chasis está bastante bien. Ha subido bastante con los gatos, pero al llevar estas tapas de protección se ve bastante bien. Aquí podemos ver las gomas que lo han repintado varias veces. Esto debería ser negro. Y vamos a ver la zona del diferencial y habríamos terminado. Bueno, tiene esto suelto, ha ido bastante en grúa. Podemos ver que aquí no hay ningún impacto. En esta parte no hay ningún impacto. El tubo de escape empieza a tener un poquito de corrosión. Parte trasera vemos que las balonas se ven muy bien. La izquierda parece nueva, esta no. La zona del diferencial está completamente seca. Que es lo que nos gustaría encontrar. Los palieres. Y aquí tiene esta cosa.
Bueno, hoy probamos el W211 con el mejor motor de la historia de gasolina de la Mercedes, que no sean los AMG, el E500. Bueno, ya vemos que el volante no va recto, que la dirección, como hemos dicho antes, va dura. Y como curiosidad, yo diría que los pirotécnicos han saltado en algún momento, supongo que del golpe trasero, porque no es normal tener que meter ahí abajo el cinturón. Ya podemos ver que el tren de rodadura hace ruido en el tren delantero. Estos seguramente sean los neumáticos, que están totalmente cuadrados. De cambio va bastante bien, de dirección no podemos decir lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con estos coches, son tragamultas. Nos está marcando el radar a 59, 58, 56. Muy inestable, los frenos tiemblan, pero el motor empuja espectacular. Es una revisión necesaria en el sistema de dirección para un coche con tanta potencia. La prueba de la gasolinera, mira. No hace falta. Y hemos hecho esta prueba, la gente dice que el peralte está mal, ¿qué tal? Lo hemos hecho con un coche que está perfecto y el coche no se sale de la carretera. Se nos ha salido a la salida de la gasolinera. Se está poniendo mala cara. Bueno, tenemos problemas en el SBC, tenemos problemas de dirección. Vamos a ir a probarlo un poco más. A motor parado le das. Podemos notar un temblor en el mismo freno. Bueno, ya podemos seguir el de las pastillas de freno, hasta para cambiar. Está tocando en el labio este que tú has visto que has raspado con el dedo, sí. Te está tocando en la pastilla. De mecánica espectacular, ¿eh? De cambio y motor espectacular. Es un coche que te saca una sonrisa. Coches como estos ya no se van a volver nunca a fabricar, son totalmente coleccionables, y más con estas mecánicas. El problema de esta carrocería, pues de la 211, las primeras unidades que tienen el SBC, que serían descartarlos o invertir dinero en reprogramarlo en un concesionario que tenga la máquina de reprogramación en España, que no sé dónde será. Si alguien lo sabe o alguien se lo han reprogramado, que nos lo diga. Luego buscaré el vídeo este del SBC, te lo enviaré para que veas cómo es la reprogramación. Vale. Es bastante antiguo, ¿eh? Este cuando salió el coche, que ya lo hacía. Lo noto un poco inestable, ¿eh? Tanto, no sé, luego miraremos todo lo que son los brazos. Son coches que sufren mucho del tren delantero. Esta potencia es que es espectacular. Es que podrías ir a lo que quisieras. Lo que pasa que
Se ve muy inestable el coche. Sí, cuando veníamos hacia aquí sí que se notaba la Cualquier dirección. bache, no es que la dirección no es ni precisa ni directa, y en un coche con esta potencia es peligroso. Bueno, vamos a dar la vuelta, nos quedaría solo ver la parte inferior. Tienes frenos, tienes dirección, tienes SBC, pero bueno, la unidad exteriormente completo es aceptable. Bueno, esto lo que os puede pasar es que si tuvierais un accidente os quedará una marca en la frente. Ya estamos llegando a Lesa, el sufrimiento va a ser menos. No, pero vamos a autopista, ¿no? ¿A la autopista? Sí, vamos a sacarlo. Vamos a sacar una sonrisa. Este coche es para eso. Bueno, podemos seguir viendo que el volante no va recto. Pero claro, no se alinea la dirección si no se ha solventado los neumáticos, los discos y si tiene algo de brazos o de rótulas. Pues una tontería. Va haciendo fuerza, mira. Este motor empuja todo lo que quiere. Soy un ruido. Como varios ruidos. A ver, puedes darle a esto, a ver. Mira, se nos ha atascado. Empújale. Dirección a la autopista y ahora os enseñamos un poco cómo va. El marcador no lo vamos a enseñar, solo vamos a enseñar cómo va el coche y lo vamos a probar un poquito más a fondo, a ver que nos haga todos los cambios de marchas y a ver si realmente es la bestia que dicen que es. Estamos en la A2 y vamos a probarlo un poquito. Bastante inestable, nos da unos botes aquí debajo. Cuando te baja las dos marchas es impresionante. Cuando frena. Sí. Podemos ver que está lleno de coches. Vamos a salir aquí si no está muy lejos, la siguiente salida. No se mantiene derecho. Freno fatal, ¿eh? Para un coche tan rápido. poco blando la suspensión, ¿no te lo parece a ti? Yo no sé, está en modo confort. Vamos a ponerlo un poco cómodo.
carreteras en Cataluña y en España para probarlo. Un autobahn le hace falta. Nos haría falta el autobahn. Espectacular. Un coche que no te importa ponerle gasolina. Si alguno lo queréis comprar, siempre intentar comprar las unidades que no son con SBC, son más interesantes y te frenará más. Pero bueno, supongo que el precio también será mucho más alto de lo que tú has llegado a pagar. Hacemos la prueba de frenado, a ver qué dice el propietario. Sí, por mí, dale. Vale. 20. Estáis cogidos, ¿no? 30. 40 y a ver si nos matamos con el SBC. Podemos ver que frena bien, pero el primer cuarto de pedal entre los discos y el SBC no nos está frenando. Bueno, ya tenemos la conclusión, nos hemos venido dentro porque luego os quejáis de que no se escucha, hace mucho aire, se ha caído el muro y ahora hay más aire que había antes. Y la conclusión al propietario es que te la han colado. Yo creo que no. Tienes la suspensión izquierda trasera sin cambiar, pérdida de aceite en el inferior, parachoques mal montados, sensores de parking con mal funcionamiento y se van encendiendo las luces. La dirección al final se nos ha gripado después de que hayáis hecho los trompos. Pero por 4.500 y la sonrisa que te has sacado en autopista... Hombre, la sonrisa me la he sacado. Pero los fallos, teníais una lista de fallos así de grande. Se arreglan cosas. Todo se arregla. La pérdida de aceite en el motor, el intercambiador húmedo, el cable de bujía lleno de aceite, el tapión para sustituir, el tubo de la parte izquierda para cambiar. ¿Quieres más? Porque hay bastante más. ¿Sí? El vidrio falso. Eso lo cambiaremos. El coche lleno de vidrios. La instalación eléctrica manipulada en la parte trasera. Desenchufar. Sí, si lo desenchufas puede ser que no te arranque. Todo gratis. Todo gratis. Yo un carcherazo en el motor y eso queda perfecto. Sí, hasta que vuelva a salir otra vez el aceite, ¿no? Bueno, tienes que observar también la parte delantera, hay una carcasa que se ve húmeda, a ver de dónde viene. Las 4 ruedas para sustituir, los 4 pastillas de freno, los 4 discos, el cambio de aceite, cambio de líquido de la caja de cambio. Pues tú mismo, ahora vemos si era tan barato. Dejadlo en los comentarios, a ver si era tan barato, 4.500 con todo lo que le hemos encontrado. Esto hay que contratar a profesionales que os ayuden con la compra y no a mí, a cualquiera que os pueda ayudar, porque todo esto se lo hubiera ahorrado. Y suscribiros, que no lo estáis haciendo. Última novedad, si eres suscriptor os paso la máquina gratis y también nos podéis seguir en Instagram, en Google Maps, en Instagram megauto_jeeps, en Google Maps Mundo Jeeps, en nuestra página web, la de siempre, ya la tenemos, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en grupos, en lo que queráis. Os esperamos.